¿Qué tal, amigos? Buenos días y bienvenidos a los desayunos de 24 horas, miércoles 5 de enero. Arranca un nuevo año y con él el trabajo legislativo, aunque de manera virtual, debido a que el COVID también llegó con su contagio nuevamente a la Asamblea. ¿Cuáles son los retos, desafíos y principales proyectos para este 2022? Lo analizamos de inmediato con Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, Liz. En primer lugar, un feliz año para todos los ecuatorianos. Un feliz día a los periodistas de este país que hoy día celebran su día. En efecto, lastimosamente, con el tema del COVID que continúa en el país, la Asamblea tuvo que resolver el día lunes de trabajar de manera virtual en teletrabajo esta semana hasta ver cómo avanza esta temática en el Ecuador. Aspiremos de que podamos superarlo y podamos tomar las labores ordinarias, cotidianas. Sin embargo, el día de ayer tuvimos ya 2 sesiones del Pleno donde se trataron algunos temas y está la agenda legislativa que fue priorizada en el mes de junio por todos los jefes de bancada, los presidentes de las comisiones permanentes y obviamente los miembros del CAR, a la cabeza de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Y de eso quería precisamente conversar con usted y preguntarle, ¿no, abogado Saquicela, hacia dónde apuntan con su compromiso en este 2022? Como usted dice, tenían una agenda ya acordada por consenso con las distintas bancadas para un determinado número, la aprobación de un determinado número de leyes. ¿Cuál es esa meta para este 2022? Bueno, la agenda fue para 360 días, es decir, para un año. Tenemos hasta el mes de junio de este año para evacuarla. Hicimos una evaluación con los presidentes de las comisiones permanentes a finales del año anterior, en donde se estableció de que ya están avanzados varios informes para primero y segundo debate, así es que aspiramos que en el primer trimestre evacuemos gran cantidad de esa agenda y hasta los 6 meses podamos cumplir, ojalá con la totalidad. Sin embargo, existirán leyes que vengan del colegislador, como la propia ley laboral que se ha anunciado y otras leyes que puedan presentarse por parte del presidente de la República que podrán tomarnos el tiempo debido, como sucedió en el caso tema Pandora Papers, el tema de la ley tributaria y otras circunstancias que hemos tenido que evacuar en la Asamblea Nacional. En el tema de la Comisión de Garantías Constitucionales de la que soy parte, están representadas 400 amnistías el día de hoy, justamente vamos a sesionar para hacer un cronograma y poder evacuar esos requerimientos de distintos ciudadanos del Ecuador que han presentado sus trámites dentro del marco legal y constitucional para que los evacúe la Asamblea Nacional y están justamente en la Comisión de Garantías Constitucionales. Cuando usted, abogado, dice evacuar y menciona y pone como ejemplo la ley tributaria, claro, uno se remonta a eso que fue tan reciente, ¿no?, donde no hubo consensos y eso llevó a que más bien entrara por el Ministerio de la Ley tal como el gobierno la había aprobado. Y eso de ahí lleva a preguntar también eso, ¿no? ¿Qué tan viable es que cambie ese panorama con una asamblea tan fragmentada, lo que llevó que incluso los ecuatorianos pues dieran una baja calificación del trabajo que realizaron el año pasado, la credibilidad de la misma ha disminuido? Bueno, en efecto, lastimosamente pasó por el Ministerio de la Ley tributaria, lo que no puede volver a suceder en el caso de la ley laboral u otras leyes que sean presentadas por el Ejecutivo. Creo que los insumos, creo que las contribuciones que haga la Asamblea Nacional a través de sus miembros son esenciales para mejorar la ley. La ley tributaria, por ejemplo, el informe de la Comisión era que la base del impuesto a la renta sea 2.600 y no 2.000, como sucedió al pasar por el Ministerio de la Ley, o que se mantenga el impuesto a la herencia, y no sucedió porque pasó por el Ministerio de la Ley su eliminación. Estos temas no pueden suceder nuevamente, tiene que haber mayor seriedad, tiene que haber mayor coordinación entre los jefes de las bancadas legislativas para llegar a acuerdos previos, antes de y no después de, acuerdos que no estén en el momento de ir a mandar una moción en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino que puedan consensuarse previamente. E incluso yo he dicho de que si hay que cambiar la modalidad de votación, si hay que votar las leyes artículo por artículo para poder mejorar las mismas, hay que hacerlo. Y eso hay que dialogarlo con la señora presidenta de la Asamblea, con los jefes de bloque, porque hay que mejorar la producción legislativa, que obviamente no ha sido la esperada por el pueblo ecuatoriano. Existen leyes neurálgicas que tienen que ser tratadas, como la ley de la interrupción del embarazo, en el caso de violación, que está ya para segundo debate y debemos tratarlo en los próximos días, leyes como la de educación superior presentadas por el Ejecutivo, que todavía no existe un informe, a pesar de que han pasado ya no solo los 90 días, sino más de 120 días desde que está presentada en la Asamblea Nacional, e igual la ley de comunicación. Estos temas son álgidos y tenemos que
que evacuarlos. Habrá la ley de inversiones que va a poner en el tapete el tema incluso de la enajenación de bienes estatales como el Banco del Pacífico, que tendrá que ser analizado con pinzas, que analizado técnicamente, matemáticamente, para que se pueda hacer un análisis serio que permita o no las autorizaciones o las aprobaciones en este sentido. Entonces, el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo tiene que ser mayor, tiene que existir un operador desde el Ejecutivo para con el Legislativo para llegar a acuerdos mínimos que son legítimos en política, que se los pueda hacer sobre la mesa para que el pueblo ecuatoriano los conozca, pero que vayan en pro de esos derechos de la gente de este país que requiere mejores días. Ahora, y ahí hacia eso se apunta, ¿no?, en que será el principal desafío y reto quizás lograr también ese equilibrio parlamentario en este 2022. Usted ha mencionado algunas leyes que quedaron pospuestas, que fueron presentadas, ni bien pues arrancó el periodo legislativo y este gobierno, como la ley de comunicación, las reformas a la LOES, y que quedaron ahí, no han sido tratadas. Esas vienen con un arrastre desde el 2021. Ahora ha mencionado otras que serán tratadas en este 2022, como la ley de inversiones, la ley laboral. Ayer empezaron por el tratamiento de las reformas a la ley minera, donde resolvieron que 10 de los 41 artículos pasen más bien a una consulta prelegislativa. ¿Cuál va a ser la prioridad entonces? Porque ya ha mencionado usted algunas cosas por hacer, pero ¿cuál será el cronograma? ¿Qué viene después de esta ley minera? Bueno, está la ley justamente de la interrupción del embarazo en casos de violación, que existe una resolución de la Corte Constitucional y tiene que ser tratada de manera inmediata. Está ahí la ley sobre el tema de la emergencia sanitaria, que es necesario darle un marco legal al país para que se pueda supeditar al mismo en cuanto a la vacunación, en cuanto a la bioseguridad. Lastimosamente el COVID se mantiene, no va a desaparecer. Obviamente que hemos ganado un gran espacio con el tema de la vacunación de la gran mayoría de los ecuatorianos, sin embargo hay que seguir trabajando en ese tema. Es hora que ya empecemos a tocar dentro de la Asamblea Nacional la posibilidad de los cambios en la ley laboral en materia de trabajo, porque si bien todavía no llega la ley, pero ya se anunció y ya se presentó un tema previo por parte del Presidente de la República el año anterior. Es necesario que dialoguemos. Dentro del campo de fiscalización están pendientes algunos trámites en la comisión respectiva, la cual está evacuándolos. Se han desarrollado 4 o 5 en el año anterior, en el primer semestre de esta Asamblea Nacional. El tema también interno de tratar de minimizar lo máximo el tema de los exhortos que al final del día quedan en ello y muchas de las veces quitan mucho tiempo en el debate de la Asamblea Nacional, cuando ese tiempo podemos dedicarlo justamente al tratamiento de la normativa legal que requiere el país. Bajo ese punto de vista yo creo que la Asamblea empieza a trabajar esta semana. Aspiremos de que con la presencialidad, ojalá desde la próxima semana podamos reunirnos con los jefes de bloque, con los presidentes de las comisiones para ir haciendo más rápido el tema del despacho de la normativa legal que requiere el Ecuador. Bueno, y ahí queda todavía entonces por resolver cómo irá ese cronograma, ¿no? Porque hay diferentes posturas. Lo que para un asambleísta es considerado prioritario, quizás como el tema de ley de inversiones, que es lo siguiente que debería tratarse al interior del Pleno. Para otros es la ley pandemia, debido a que seguimos en medio de esta situación, donde el COE nacional siempre dice que ellos están limitados a una ley ordinaria porque no pueden ir más allá, por falta de una ley de ese tipo que les dé mayores competencias. Y para otros será tratar esos temas que están pendientes, que ahora usted lo ha mencionado, pero no lo incluye dentro de una agenda tampoco prioritaria para este 2022. Bueno, la agenda está planteada, que es la que se estableció en julio del año anterior y que es la que estamos desarrollando. Sin embargo, vendrán con temas como la ley de inversiones, la ley laboral, que no están dentro de la agenda, pero que han sido anunciados por el Ejecutivo. El tema de la pandemia es prioritario. Hemos conversado el día de ayer con la señora presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y ella está consciente de ello. Va a presentarse ya en los próximos días para el tratamiento de manera urgente dentro de la Asamblea Nacional. No podemos seguirnos a una u otra ley, sino tenemos que ir trabajando de acuerdo con la presentación de las mismas, de acuerdo con las prioridades establecidas. Sin embargo, existe el interés de todos los asambleístas de buscar alternativas para que estas leyes salgan lo más pronto posible, y obviamente que salgan bien. Al Ecuador le interesan leyes pragmáticas que vayan a resolver los temas de los ecuatorianos, como una ley en la que estuvimos prácticamente de acuerdo el 100% de los legisladores del año anterior respecto de los cobros de la
del sector financiero, como por ejemplo cuando usted adeuda una tarjeta de crédito y al día siguiente o a la hora siguiente de que se termine el plazo ya le están llamando, mandando mensajes y de eso le cobran. Estas situaciones se han puesto los reparos respectivos y la normativa legal para parar esas situaciones, esos abusos que han venido existiendo. Esos temas que parecen pequeños pero que al final del día tienen que ver con los ecuatorianos de todos los sectores, son importantes. A veces no se transmite desde la Asamblea Nacional todo lo que se hace, tal vez falta esa comunicación y esperemos que se pueda mejorar en este aspecto, en este sentido y obviamente en la normativa, pero lo que se requiere sobre todo es seriedad, trabajo, coordinación previa entre los jefes de bloque con cada uno de sus bancadas para poder coordinar y poder buscar consensos mínimos que sí puede ser posible dentro de la Asamblea Nacional. Los ecuatorianos están por encima de la política y es hora de que busquemos consensos, ese diálogo que no puede perderse entre el Ejecutivo y el Legislativo es primordial para poder mejorar la producción de la Asamblea y obviamente también la visión que tenga la ciudadanía de este primer poder del Estado. El año pasado primaron los desencuentros, los desacuerdos, así que habrá que ver si este 2022 hay un cambio más bien a que se dé paso a los acuerdos. Ahora, ¿y ya cómo va la agenda también o el camino en los temas de fiscalización, de comparecencias, de juicios políticos? Para hoy está previsto que han convocado a la ministra de Gobierno y al ministro de Energía por el tema de la situación en Zaruma. Por parte de la Comisión de Fiscalización se retomaría también el trámite de juicio político a la superintendenta de bancos. Está por otra parte también el hecho de convocar a que comparezcan, ¿no? Interpelar a los miembros del Consejo de la Judicatura por este tema de la destitución de jueces. ¿Cómo viene la agenda en ese sentido, abogado Saquicela? Bueno, dentro del marco legal y constitucional, la Asamblea tiene la labor de fiscalización. Entiendo que ha existido ya anuncios de varios legisladores sobre la posibilidad de juicios políticos en contra del Consejo de la Judicatura por el tema de la sentencia dictada por la Corte Constitucional y otra dictada por la Corte Provincial de Pichincha. Obviamente si se presentan con los justificativos que establece la normativa legal, tendrán que llegar al CAL, el CAL tendrá que calificarlos y remitirlos a la comisión correspondiente, que es la de fiscalización, la que tiene que sustanciar. Obviamente también hay que decir de que hay que hacerlo dentro del marco de la legalidad. No podemos simplemente acelerar tal o cual circunstancias mientras no se dé un debido proceso. Si es que se llega a presentar, se dará. Existen trámites pendientes como el del procurador, del contralor, que están en la comisión de fiscalización del superintendente de bancos, que entiendo la comisión los va a sustanciar ya de manera inmediata a partir de esta semana en la labor de fiscalización. Y el legislador tiene la facultad de fiscalización incluso propia que se recuperó con la reforma aprobada y publicada en noviembre del 2020, en donde cada legislador puede realizar su labor de fiscalización, que lo venimos haciendo. En mi caso lo he hecho respecto de las universidades públicas del país, hemos requerido la información necesaria para evaluar, para analizar cómo se está sustanciando el tema de becas, cómo se está ocupando el presupuesto general que recibe cada universidad, cómo se está administrando de una u otra manera y cuando existe alguna novedad, pues pasarlo al órgano de control que es la Contraloría General del Estado. De esa manera venimos cumpliendo con la labor de fiscalización y de legislación dentro de la Asamblea Nacional. Pero mire usted que la asamblea anterior fue cuestionada también porque sí, si bien es cierto, como funciones de la asamblea está legislar y fiscalizar, dieron prioridad a lo segundo, anteponiendo sobre todo una dedicatoria, decía, en ese tiempo, ¿no?, de juicios políticos. Y ese es el riesgo en el que se puede caer, ¿no?, que al final el camino del balance la balanza se incline hacia esa función y no hacia la de legislar, donde hay bastante materia pendiente. Bueno, sí, hay que trabajar en ambas aristas, tanto en la legislación cuanto en la fiscalización. No podemos salirnos de ese marco legal y constitucional. Tenemos que exigir dentro de ese marco de fiscalización incluso el cumplimiento de la obra pública que viene rezagada años en distintos sectores del país, en las provincias pequeñas como la del Cañar a la que represento, el tema de vialidad, el tema de salud, y en el Ecuador entero. Entonces, en eso estamos trabajando. Sin embargo, hay que seguir tramitando las leyes que están presentadas, leyes como la reforma de la 047 que la he presentado yo respecto del auto del país, la Suay, Callao y Morada Santiago, para que los municipios y las juntas parroquiales de ese sector importante del país tengan mayores recursos. Hay otras situaciones que hay que hacer, la reforma al propio COVID, para que las contravenciones de tránsito que le quitan el 70%
50% del tiempo a los jueces penales, en vez de estar allí, pasen a donde los que reciben los dineros, que son los municipios, a través de las comisarías, y sustancien las contravenciones de tránsito, y liberemos a los jueces penales para que se dediquen a lo que es el tema del campo estrictamente penal de la delincuencia y puedan sustanciar y evacuar con prontitud todos los trámites. Toda esta normativa legal está allí, sí, falta comunicar. Yo creo que hemos pecado en la Asamblea Nacional de falta de comunicación a través de los propios medios de comunicación tradicionales que son esenciales, son necesarios en el país, y podamos hacerle conocer a los ecuatorianos dónde nomás estamos o en qué espacios estamos trabajando en legislación, en lo que usted me consulta. Vamos a dialogar con la señora Presidenta. Yo creo que esto es un aspecto importante para que el Ecuador conozca lo que hace la Asamblea Nacional. Bueno, en todo caso, mucho por hacer con un tiempo que empezó ya a correr. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, abogado Virgilio Saquicela. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Liz. Que tenga un buen día. Vamos.